¿Qué variante de test NG usar para ejecutar mis tests en paralelo? Bueno, test NG tiene varias alternativas para nosotros poder ejecutar nuestros tests en paralelo. Las alternativas son 4. Tenemos la ejecución por método, por test, por clases y por instancia. Esto sería ejecución en paralelo. Ya en el video anterior, el cual les voy a dejar en la descripción de este video para que puedan verlo, estuvimos analizando en detalle cómo ejecutar los tests con la opción de métodos. Esta opción, como veíamos, es la manera más eficiente que nosotros tenemos de ejecutar los tests en paralelo en test NG, porque es la que mayor paralelismo vamos a obtener con nuestras configuraciones cuando estamos utilizando test NG. Entonces, veamos la siguiente, que es lo que nos vamos a enfocar en este video. Vamos a enfocarnos en la ejecución por test, por clases y por instancia en paralelo para darle respuesta a la pregunta de qué variante de test NG usar para mis tests en paralelo. Bien, vamos a comenzar entonces el video analizando la opción de paralelos por clase. Para eso vamos a ir al código con que hemos estado trabajando en esta serie y vamos a ir a la configuración. En la configuración lo que tendríamos que agregar en paralelo, tendríamos que en vez de método pondríamos clases y el atributo DataProvider que teníamos acá configurado también lo tendríamos que eliminar, porque ya lo que queremos ahora es que se ejecute nuestros tests en paralelo por clases y no por cada método. Y al igual que en cada clase, también le quitamos a los DataProvider la opción de paralel igual true. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer la ejecución en paralelo por clase? Lo que nos va a hacer es que cada clase la va a ejecutar en un hilo diferente. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos clases, nos va a ejecutar dos tests en paralelo, es decir, las dos clases se nos van a ejecutar en paralelo. Si tenemos, cada clase tiene 5 tests, nosotros vamos a ver que siempre se nos están ejecutando dos tests en paralelo, uno de cada clase, así hasta ejecutar los 10 casos de prueba. En este ejemplo que nosotros tenemos desarrollado, en este proyecto vemos que tenemos la clase LoginTest que tiene un caso de prueba con dos juegos de datos. Por lo tanto, esto se nos va a ejecutar dos veces, y la clase Employee que tiene un caso de prueba también con dos juegos de datos en el Data Provider. Quiere decir que también se nos va a ejecutar dos veces. Entonces, ¿qué es lo que haría TestNG en este caso? Primero instancia esta clase, ejecuta los dos tests en un hilo, y esta otra clase va a ejecutar los dos tests en otro hilo completamente independiente. Entonces, si comparamos esta variante con la opción de paralelismo por método, vamos a ver que vamos a tener menos cantidad de hilos en ejecución, pero a su vez vamos a ganar en cuanto a facilidad de implementación. Porque si vamos entonces a la clase base test, vamos a ver que cuando estamos ejecutando por clases el paralelismo no vamos a tener que utilizar la clase trial local. Vamos a poder crear el WebDriver y poderlo instanciar normalmente como siempre estamos acostumbrados a hacerlo cuando no ejecutamos nuestros tests en paralelo. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué cuando ejecutamos nuestros tests en paralelo por clase no necesitamos el trial local? Bueno, esto es debido a que como cada hilo, cada clase tiene su propio hilo de ejecución, cada vez que cada clase llame al método setup, que en el método setup es donde tenemos la inicialización de WebDriver, va a estar esta inicialización de WebDriver va a estar en cada hilo diferente. Por ejemplo, en esta clase supongamos que tenemos el hilo 1. Para toda esta clase, este se va a llamar siempre en el hilo 1 al método setup. Quiere decir que vamos a tener un WebDriver para esta clase y vamos a tener un WebDriver completamente distinto para esta otra clase. Es decir, esta otra clase va a llamar con otro hilo a este método setup. Y de esta manera es como TestNG hace posible que se puedan ejecutar los tests en paralelos por clase. Entonces vamos a ejecutar esta configuración para que vean cómo ahora vamos a tener ejecutándose dos navegadores a la vez. Y en total 4 tests. Comienza la ejecución, ya vemos el primer navegador y vemos el segundo navegador. Y ahí vemos cómo se van ejecutando cada uno de los tests que tenemos por clase.
Ahí levantan de nuevo los dos navegadores porque ahora se están ejecutando los otros dos tests, que con estos dos tests ahora ya terminaría la ejecución. Y listo, vemos que se ejecutaron los 4 tests, los 4 pasaron y ya vimos entonces cómo probamos la opción de paralelos por clase, la cual, como les decía, si la comparamos con los métodos, vamos a ver que vamos a tener menos test en paralelo, pero va a ser más sencillo de implementar. Vamos a usar prácticamente como estamos acostumbrados a crear el WebDriver, así mismo lo vamos a poder utilizar cuando ejecutamos múltiples clases. Lo que sí debemos tener en cuenta que la limitante va a ser la cantidad de clases. Si tenemos 3 clases, la máxima cantidad de hilo que podemos tener ejecutando se van a hacer 3. Que a diferencia cuando ejecutamos por método, si tenemos 3 clases y tenemos en total de esas 3 clases tenemos 10 tests, si lo ejecutamos por método vamos a poder tener 10 hilos de ejecución, por lo tanto nuestra ejecución va a ser mucho más rápida. Pero por método, como desventaja, pudiéramos decir que tenemos que trabajar con el trial local. Bien, entonces, ¿qué otra alternativa tenemos? La otra alternativa que tenemos es test. Vamos a ver cómo funciona esta variante. Regresamos al código y para utilizarla tendríamos que agregar a la configuración test. Y lo que va a hacer es que cada configuración que nosotros agregamos dentro de nuestra suite, que le pongamos test, esa suite la va a ejecutar de forma paralela. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, tenemos el navegador browser, tenemos el Chrome y ahora queremos también ejecutarlo en el Firefox. Le vamos a poner como nombre Firefox. Y entonces, como les comentaba, esta variante es muy útil cuando queremos, por ejemplo, ejecutar nuestros tests. Ya lo tenemos todo implementado en el Chrome y decimos, bueno, ahora queremos también ejecutarlo además en el Firefox. La manera más segura y más simple de hacer esto es utilizando la ejecución en paralelo por test. Por lo que nos va a hacer esta ejecución es que todo lo que esté dentro del tag test nos los va a ejecutar en un hilo. Si nosotros tenemos 2 tag tests, esto nos quiere decir que nos va a ejecutar 2 hilos. En cada uno de estos 2 hilos de manera independiente se van a ejecutar todos los tests. Y entonces nosotros, en este caso, recuerden que teníamos 4 tests automatizados. Si lo ejecutamos 2 tests dentro de la suite con la opción de parallel igual test, lo que va a hacer es que se nos van a ejecutar 8 tests. Vamos a tener 4 tests en Chrome y 4 tests en Firefox. Y esto es una gran ventaja con respecto a lo que ya teníamos implementado. Si por ejemplo supongamos que tenemos solamente 4 tests en Chrome, si lo ejecutamos en Firefox, ahora vamos a tener que se nos van a ejecutar 8 tests prácticamente en el mismo tiempo, cuando utilizamos entonces la opción de test en paralelo. La otra cosa que es también súper importante es que también en este caso no vamos a necesitar que utilizar trial local, solamente vamos a utilizar el WebDriver. Incluso esta variante de ejecución por test que configuramos en la suite, recuerden que siempre cuando les comento de configuración por test en caso de paralelismo serían los tests que yo configuro en la suite. Esta variante va a ser mucho más segura todavía que la ejecución por clase, porque cada suite de test automatizados se me va a ejecutar en un hilo independiente. Bien, entonces vamos a ejecutar ahora esta configuración y vean que ahora vamos a tener en total 8 tests y se me van a ejecutar 2 navegadores en paralelo. Ahí tenemos la primera ejecución y vemos ya que se está ejecutando en Firefox y en Chrome. Y listo, de esta manera vemos que se ejecutaron 8 tests y los 8 pasaron correctamente con esta configuración de ejecución en paralelo. Entonces vamos a regresar a la documentación para ver qué otra opción tenemos. La otra opción que nos queda por analizar es la opción de Instance. Esta opción lo que nos dice es que en la misma descripción es que cada uno de los métodos en una misma instancia se van a ejecutar en el mismo hilo, pero 2 métodos en 2 diferentes instancias se ejecutarán en diferentes hilos. En este video no vamos a profundizar, no vamos a detallar la manera que funciona Instance porque hoy en día tiene reportado un bug que va a estar listo para la versión 7.1
de test.ng, la cual les voy a mostrar ahora el bug que está reportado. Si vamos al GitHub donde tenemos test.ng, vamos a ver que está reportado que la opción instance no está funcionando correctamente. Acá hay un ejemplo donde muestra que no está funcionando como dice la documentación y quedó este issue para la versión 7.1, que lo pueden seguir a partir de el mismo GitHub. Por eso en este video no nos vamos a profundizar, no nos vamos a enfocar en esta versión de instance. Bien, entonces ya resumiendo y contestando a la pregunta inicial del video, ¿cuál de estas variantes es la que debo usar yo dentro de mi proyecto? Bueno, como les comentaba en el video anterior, la ideal es que ejecutemos nuestros tests por método para tener una mayor cantidad de paralelismo dentro de nuestra ejecución. Pero debemos tener en cuenta también la complejidad extra que tenemos, que debemos utilizar thread local. Entonces, cuando nosotros podemos utilizar, por ejemplo, clases. Clases es muy útil utilizarlo cuando no necesitamos tanta cantidad de paralelismo y también queremos que nuestro proyecto de automatización no tenga que agregarle alguna complejidad como el uso de thread local. Por ejemplo, para automators o un equipo de automatización que de manera general no ha tenido mucha experiencia automatizando pruebas con test.ng, es por ejemplo más recomendable comenzar utilizando este tipo de paralelismo como el de clases. Y además este de clases está bastante bien, digamos, porque es como más equilibrado de todos. Es uno de los que más simple de implementar es, y también uno de los que mayor cantidad de hilos de ejecución también podemos tener. Si bien no es tan eficiente como el de métodos, también podemos obtener una cantidad elevada de cantidad de ejecuciones en paralelo con clases. La otra variante que analizamos, test. ¿Cuándo utilizar test? Bueno, test es la manera más simple de utilizar y también la más segura. Con test es muy poco probable que nosotros agreguemos algún error dentro de nuestra implementación cuando estamos agregando ejecución en paralelo. Entonces, ¿cuándo les recomiendo test? Test se los recomiendo para, sobre todo, principiantes, si son sus primeras experiencias con test.ng y quieren ejecutarlo, sobre todo sus tests ya lo están ejecutando en Chrome y quieren ejecutarlo, por ejemplo, en Firefox, pueden agarrar la misma suite que ya tienen en Chrome, la configuran para Firefox, lo ejecutan en paralelo utilizando test y van a tener los mismos resultados en el mismo tiempo que estaban antes ejecutando un solo navegador, van a ejecutarse ahora en dos navegadores al mismo tiempo, aunque los ejecutaban en uno solo, lo cual les va a aportar muchísimas ventajas. Y lo otro también sumamente importante es que, si bien estas alternativas nos podemos basar en estos criterios, poder tomar estas decisiones junto con el equipo y ver en cada contexto, en cada situación, cuál es la que más les va a convenir para sus peculiaridades. Pero sí es importante tener en cuenta estos criterios para poder tomar la decisión más correcta según sus necesidades. Y bueno, de esta manera terminamos este video donde analizamos las diferentes variantes con que podemos ejecutar nuestros tests en paralelo utilizando test.ng.